A partir de este momento comienza Rocktámbulos. Hablemos de rock. Muy buenas, bienvenidos a Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y esta es una nueva edición de nuestro podcast acerca de discos perpetuos. Así hemos denominado este espacio de nuestro podcast en el que vamos a estar discutiendo sobre aquellos lanzamientos que han vencido el tiempo, que han trascendido en los años y que no pasan de moda. Evidentemente vamos a estar celebrando también aniversarios de discos muy importantes. Y nuestro acompañante de hoy, uno de nuestros colaboradores, mejor dicho, en Rocktámbulos, el gran Benjamín. Bienvenido, Benja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo va todo? Todo bien, un gusto que estés acá con nosotros para hablar de este gran disco que ya muchos están escuchando ahí al fondo, que es la gente de Pearl Jam, el disco Ten, que acaba de cumplir 30 años. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? 30 años, increíble, el año 91, un año muy particular también, ¿no? Como para la música rock. Exactamente, un año muy, muy interesante, muy productivo, muy creativo. Salieron joyas de las cuales vamos a estar hablando en distintos podcasts, ¿no? Hoy vamos a hablar de Ten, pero por supuesto los invitamos a todos a que nos sigan en las redes, a nuestro canal de YouTube, a nuestros canales de Spotify, para que puedan escuchar todos los demás episodios de esta sección de discos perpetuos. Y en este caso, bueno, lo que estamos escuchando, sin mucho más preámbulo, en el fondo es el tema Once. Es el tema que abre este disco de Pearl Jam, que fue publicado el 27 de agosto del año 1991 y que fue además el debut, porque no es cualquier disco, o sea, es el primer disco de la banda que además uno podría decir que fue el más exitoso. Exacto, sí, estoy de acuerdo contigo. Fue, bueno, el disco más exitoso, ha sido el más exitoso en la carrera de Pearl Jam. Personalmente no es el que más me gusta, pero sí fue un disco trascendental y además también fue un disco que bastante raro, porque no partió, digamos, como con un boom tan exitoso, sino que fue como impulsado en gran parte por el éxito de Nevermind de Nirvana. Cierto. De hecho, este disco salió en el año 91 y recién en el año 92 empezó a tener como bastante sonoridad de circulación en las radios. Y otra cosa que es muy importante de este disco es que Pearl Jam recién se formó el año 90, o sea, el disco salió en el 91 y a menos de un año ya grabaron su primer disco, teniendo en cuenta, bueno, que dos de los integrantes, Stone Gossard y Jeff Ament, tenían otra banda antes que se llamaba Mother Love Bone, que tenía una onda más así ochentosa, y que, bueno, por desgracia del vocalista, el cantante de la banda que falleció, bueno, ellos formaron esta banda Pearl Jam, digamos, un poco tomando, digamos, otros integrantes de otros lados, hasta que llegaron, bueno, a formar el quinteto final, digamos. Sí, además fue como rápido entre que formaron la banda y lanzaron el disco. Entiendo que por lo que comentaban en algunas entrevistas, Jeff Ament y todos ellos hablaban de que había muchas ganas de tocar en vivo, ¿no? Y que ellos en realidad formaron la banda porque querían ir a tocar en vivo. Y de hecho, como que se apuraron en hacer el disco y ellos lo que le pidieron a la disquera era simplemente que los mandaran de gira porque ellos querían ir a tocar. Pero además también se dio bien porque hubo esa química entre ellos y, bueno, compusieron un discazo. Exacto. Lo que sí quería, bueno, era remarcar esto que ya mencionaste, de que el disco no fue un éxito en su momento, o sea, en lo que salió, sino mucho después. Y es un caso raro, es un caso extraño de discos que no fueron éxito inmediato, pero que cuando explotaron fueron increíbles. En el 92, un año después, cuando, como bien decías, impulsados por todo este movimiento del grunge que nació en cierto modo con Nirvana, o sea, nació, digo, para las masas, ¿no? O sea, porque ya existía hace mucho, pero que con Nirvana se vuelve mainstream, entonces empezaron a también aparecer allí estas otras bandas. Y en el año 93 es que el disco Ten, o canciones del disco Ten, incluso son consideradas para el Grammy y son nominadas al Grammy como mejor canción de hard rock. Pero todo esto pasa en el 93, entonces fue muy loco porque, claro,
evidentemente en el 93 se toman en cuenta los discos del 92 y resulta que Ten es del 91. Claro, pero, sí. pero para la gente era como que salió en el 92. Sí. Entonces es un caso muy particular. Y bueno, nada, acabamos de escuchar Once y estamos escuchando ahora Even Flow. Hay siempre cosas particulares en cada canción. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de estos temas? Bueno, el disco al principio de Once viene como una especie de un mantra, digamos, algo como una improvisación media extraña, que abre el disco y que inclusive termina el disco, que lleva el título de Master Slave. Y ahí entre medio, bueno, ya entran las guitarras de Once, que Once en realidad el disco Ten en general fue como casi improvisado, en el sentido que la banda, digamos, ya tenía prácticamente casi todos los temas listos. Y ahí, bueno, ellos grabaron 3 demos, y esas 3 demos se lo hicieron llegar a Eddie Vedder, en realidad a través de Jack Irons, que era baterista de los Red Hot Chili Peppers, y Vedder, que era en esa época un joven, no sé, pico de años, que vivía en San Diego, y que también era amigo de Irons, y recibió esta cinta por parte de Pearl Jam, y bueno, él le puso las voces, digamos, con la música, le encantó la música, y bueno, él grabó por encima unas voces y grabó una especie como de ópera rock, digamos, que después comentaremos, que está dividido en 3 canciones, que son, bueno, Once, que es la que abre el disco, que habla un poco como de un tipo que se empieza a volver, digamos, asesino, psicópata, y después, bueno, viene Alive, que también tiene como una letra bastante oscura entre una relación entre la madre y el hijo y la reencarnación del padre. Y después ya vendría el cierre, que sería Footsteps, que sería como la tercera canción que forma parte de esta trilogía. Exacto, Footsteps, que no fue incluido en el disco, cabe destacar. Exacto. Incluso entiendo que también era ya de Temple of the Dog. Claro, exactamente. Que era un disco tributo, bueno, para los que no saben, era un disco tributo para el ex cantante de Mother Love Bone. Y armaron este disco como una forma de homenajearlo entre los integrantes que son Pearl Jam ahora, o que eran Mother Love Bone en ese momento, y Soundgarden. Y con respecto a Soundgarden, otra cosa muy importante, que en estos primeros demos toca la batería de Matt Cameron al principio. Claro. Por lo menos en Once y Alive. Después siguió, bueno, con Soundgarden, y ahí estuvo otro baterista que se llama Dave Cruzen, que solamente grabó el disco. Dave Cruzen grabó el disco Ten, y él después, bueno, tenía problemas con el alcohol y tuvo que hacer un tratamiento, y en ese periodo, bueno, él fue reemplazado por Dave Abruzzese, que después siguió con la banda por lo menos los 2 discos siguientes, digamos, el Versus y Vitalogy. Y bueno, siguiendo en este orden, porque claro, evidentemente ahí hablaste sobre esta triada interesante, que en principio habían sido unos demos, que era Once, Alive y bueno, Footsteps, que entiendo también, agrego ahí que tenían otros nombres, ¿no? Esas canciones. Hay un disco famoso, el famoso Stone Gossard Demos, o sea, que en realidad son los demos estos, sí, y que luego los fanáticos hicieron que salieran, pero que Alive tenía como nombre Dollar Shot, era el nombre original de Alive en ese demo. Exacto. Y que además Once tenía un nombre que se llamaba Egyptian Crate, algo que todavía nadie sabe qué significaba muy bien, porque era como Egyptian, de egipcio, pero con Egyptian, es una palabra que no existe. Entonces medio que nadie sabe muy bien qué fue lo que quiso decir. Y bueno, Footsteps, que en su momento ni siquiera tenía letra, era también era solo la música de la canción anterior, que si mal no recuerdo se llamaba Times of Trouble, era la canción. Claro, en el disco de Temple of the Dog. Claro, hace poquito escuchamos en el medio de estos temas, ellos en el disco meten Even Flow, un tema también muy popular, muy conocido. Claro. Bueno, Even Flow es como un tema clásico en el repertorio de Pearl Jam, digamos que... O sea, viste que ellos siempre cambian el setlist de los temas en cada concierto, pero Even Flow es una canción que siempre está, o sea, creo que nunca he escuchado un concierto de ellos que no la incluya. De las más tocadas, claro. Exactamente. Y estaba, en las cosas, entre las anécdotas interesantes que tiene Even Flow, es que fue una canción que fue grabada muchísimas veces porque a Stone Gossard no le terminaba de gustar.
Y entonces que generó muchísima tensión en la grabación en el estudio porque la grabaron como 70 veces, incluso en la versión que quedó a él no le gustó. Entonces claro, es verdad, la grabaron muchas veces porque no sentía que no tenía la potencia que tenía cuando la tocaban ahí ensayando en vivo, ¿viste? Exacto, claro, y es lo que pasa mucho. A muchas bandas les cuesta repetir en el estudio el sonido que tienen en vivo. Y de hecho, entonces, entre estas cosas, lo que hace Stone Gossard es que en vivo este tema es distinto. Es como más largo, tiene muchos más solos, por lo que el mismo Stone Gossard ha declarado muchas veces es que él quería de esta canción, o sea, parece que es muy fanático de Stevie Ray Vaughan, y él quería hacer esos solos que hacía Stevie, y como que no le terminaron de quedar bien en el disco, entonces medio que bueno. Y en cuanto a la letra, Eddie Vedder alguna vez dijo que la canción era sobre personas indigentes, y que estaba inspirada en un indigente que él conoció cuando vivía en Seattle, que estaban grabando el disco, y iba camino al estudio. Él se empezó a hacer amigo de un señor que estaba bajo un puente y que era un veterano de Vietnam. Un día ya no estaba, le dijeron que el tipo había muerto, y entonces medio que ese día él sintió como hacerle una canción, y más que nada, exacto, hablando sobre esas vidas paralelas que tienen, o sea, esas personas, porque es un universo paralelo, ¿no? O sea, porque hay el mundo normal y el mundo de las personas que viven en la indigencia, y entonces por eso más o menos era el nombre del tema. Y o sea, toda esta gente que él quería hacer ver que no están tan locos como la gente piensa, que simplemente, bueno, cayeron en desgracia y están ahí, pero más o menos esa fue como su inspiración. Y bueno, esto que estamos escuchando de fondo, que es Why Go, es otra canción también, o sea, esta sí no es tan tocada en vivo, o sea, no es tan popular, pero bueno, es una de las buenas. Exacto, para mí, bueno, no sé, no podría decir si es que es de las más, digamos, es de las que menos me gusta a mí el disco. Obviamente es una muy buena canción, pero no es un tema que por lo menos a mí me mate tanto, digamos, el disco. Igual tiene una buena intro ahí del bajo de Jeff Ament, por ejemplo, que es muy característico. Sí. De hecho, bueno, la letra también. Esta letra sí es bastante literal, o sea, el que la pueda escuchar y traducirla, es acerca de una chica que fue internada por sus padres en contra de su voluntad, y la historia es que la internan por fumar marihuana. Claro. Es como una canción poniéndose en el lugar de la chica. Vedder dijo que la canción también antes se llamaba For Heather, que es el nombre de la chica. Y esto que estamos escuchando ahora, por supuesto, es uno de los más clásicos. Claro, Black, una de las canciones de despecho por excelencia del rock, ¿no? Curiosamente no fue single este tema. Sí, ¿no? No, es la única canción, digamos que, bueno, salvo los tres que te mencioné antes, no, el single que fue, bueno, el primero fue Once, que apareció como single, después Alive y después Jeremy. Pero Black nunca fue, me parece. Sí, no, exacto, y no tuvo video tampoco. Es más, tengo entendido con Black que les ofrecieron hacer video, o sea, porque a la disquera le gustaba esta canción como para hacerla sencillo, y que ellos no le hicieron video porque habían sentido que con Jeremy fue una mala experiencia, a pesar de todos los premios y a pesar de los famosos que se hicieron. Para ellos no fue una buena experiencia el video de Jeremy, porque ellos empezaron a sentir que la gente los conocía más por el video que por la música. Sí. Y ellos no querían eso. Entonces, evidentemente, esta canción Black, o sea, incluso Eddie Vedder muchas veces comentó que todavía es una canción que lo mueve mucho, que cuando la canta, o sea, él puede sentir lo que sentía cuando la escribió. Y es una canción que él sentía que era muy, muy real, como para que agarraran y le hicieran un video y después la gente recordara el video. Entonces no, él quería o sea, que la canción permaneciera como pura. Entonces no hicieron video, incluso no hicieron más videos hasta dentro de muchísimos años. Eso mismo bueno, yo había escuchado también que, bueno, era una canción muy, muy personal, digamos, con una letra muy, muy personal para Vedder. Como otro dato, digamos, la Rolling Stone la eligió como la 9ª mejor balada de todos los tiempos, Black. Imagínate. Sí, además porque es que es una canción, es la balada por excelencia, porque además es bastante literal, ¿no?
habla sobre pues, Claro. una relación de amor que se termina y el tipo se siente. Y esa parte al final, bueno, ya la vamos a escuchar, pero esa parte final cuando él dice que yo sé que vas a ser la estrella en otro cielo, pero ¿por qué no en el mío, no? Y eso es como Claro. matador, o sea, es desgarrador para cualquiera. Yo particularmente, o sea, en algún momento de mi vida estuve despechado y escuchaba esta canción. Y era para quererse morir. Pero además todo, ¿no? El solo, es la melodía, es la musicalización. Y otro dato es que entiendo que este tema también era parte de los demos que le pasaron en esa primera vez. Y se llamaba E-Ballad, ¿no? Como balada en re. Claro, en En mí. mí, exacto. Entonces, claro, era una canción que también le pasaron a él en ese primer demo para que audicionara. Y bueno, y él le escribió esta super canción, esa super letra. Y todas las canciones que escribió quedaron Claro. al final. Claro, de ese también, junto a que hemos comentado Even Float, como uno de los temas así del repertorio de Pearl Jam que no fallan con los shows en vivo. Exacto. Siempre hay un espacio ahí para Black. Y bueno, el siguiente tema en el disco, en el orden del disco, después de Black, viene siendo el famoso Jeremy, del cual estábamos hablando ahorita. Que bueno, sí, es el tema más popular quizás de la banda, porque el video también era muy popular, porque además el video fue censurado, el original. En efecto, esta canción tiene 2 videos, porque hubo un primer video, o sea, que son ellos tocando y ya, o sea, un video bien sencillito, que lo hizo un amigo de la banda que se llamaba Chris Cúfaro es la cosa, Chris Cúfaro, que incluso el propio Chris fue quien lo financió, porque era un amigo de la banda que les propuso hacer el video, a la disquera no le pareció, y el tipo quería hacer el video, así que él mismo buscó los equipos, las cosas, el lugar y las cámaras y grabó. Ese video se puede conseguir en YouTube, el que los quiera ver. Claro. Y después a la disquera le gustó la canción y dijeron, no, pero este tema está bueno y vamos a hacer un video, pero nosotros... Una segunda versión del video. Exacto, una versión ahí sí financiada por la disquera, y se buscaron un tremendo director, que en este caso era Mark Pellington, y entonces hicieron aquella película en donde describía todo lo que pasaba en la letra, porque además también esta es una letra bastante descriptiva, bastante literal en cuanto a todo lo que pasaba. Bueno, o sea, yo creo que aquí no hace falta mucho que agregar, porque estoy seguro que la mayoría de la gente ya se conoce esta historia, pero por si acaso es importante siempre mencionar, bueno, que esta es una historia basada en una historia real. El propio Vedder dice que está inspirado en varias personas, o sea, no solamente en Jeremy, en el Jeremy real, que fue un chico que se suicidó en frente de sus compañeritos de clase, sino que además también estaba inspirado en un compañero que tuvo Vedder en el colegio, que también era así, o sea, que tenía medio esa misma actitud, era bastante introvertido y le hacía mucho bullying. Entonces, en el sistema escolar normal, pues no apreciaban sus habilidades, que en este caso, por lo menos Jeremy, era buen dibujante, es lo que cuenta la historia. Por eso en el video hay muchos dibujitos, está todo lleno de dibujitos, porque el chico dibujaba bien, pero bueno, pero como que le iba mal en otras cosas, y los profesores los retaban, o sea, los maestros siempre lo retaban, lo regañaban, y que el día que él muere, es porque, bueno, en realidad la maestra lo manda a la dirección a buscar una boleta para mandarle una citación a los padres, algo así era, y el chico sale, o sea, el chico, ok, sí, maestra, abre la puerta y se va, y en realidad en vez de irse a la dirección se va a su casa, busca el arma y regresa, y le dice a la maestra, bueno, ya tengo lo que me mandó a buscar, y se dispara. Entonces, en el video, el niño aparece con el arma, evidentemente, Claro. Estados Unidos y las normas y las cosas no permitieron que saliera esa escena, y entonces eso además causó una tergiversación del mensaje, porque resulta que como las demás escenas sí aparecen, entonces la gente empezó a pensar que era que el niño había disparado a los compañeros, o sea, que el niño había llegado y le disparó, porque en la última escena del video aparecen los compañeritos o sea, manchados con sangre. Claro, manchados con sangre y con actitud de horror, ¿no? Pero no se sabe si están vivos o muertos, porque resulta que, o sea, durante todo el video, todo el mundo está como congelado. O sea, todos los niños de todos los otros actores en el video están siempre en actitud de congelados, y el único que se mueve es Jeremy. Entonces, evidentemente... Lo que pasa es que
perdón, el video tuvo bastantes controversias, en el sentido que también se tuvieron que censurar algunas partes. Sí, hubo varias por partes. ejemplo, eso que justo él, cuando se va, digamos, se va a disparar, también dicen que hay una escena donde aparece haciendo como un saludo nazi a los, Sí, a los cierto. propios estudiantes. Entonces, Exacto, o sea, claro, todos los estudiantes hacen el saludo nazi, de hecho. Sí, es verdad, eso también lo cortaron. pero bueno, dicen que está la versión en YouTube, la versión Sí, así como sí, está. nada. La busqué de hecho Eh, para corroborar que estaba y está. Está la versión donde sale el saludo nazi, y sale el disparo, sale la pistola, sale todo. Así que el que lo quiera buscar, lo busca. Y sabes que, bueno, viendo ya como, digamos, como ya casi la mitad del disco, algo que llama la atención también un poco de Ten, y sobre todo como esas bandas que vienen ya a partir de los años 90, el año 91, 90 en adelante, quizá un poquito antes, pero se masificó, digamos, en los 90, y un poco el contenido, ¿no?, de las canciones, Sí, que veníamos como de una época de los 80 muy de, digamos, muy sexo, droga, rock and roll, claro. y un poco vienen estas bandas tipo Pearl Jam o Nirvana o Alice in Chains o Soundgarden, digamos, con otro discurso, quizás mucho más crudo, más oscuro. Sí. Todo el movimiento Ten- grunge acabó con eso. Acabó con lo que estaban cantando el glam y todo eso. contenido Claro. mucho más realista, más que te llegan, digamos, más a la fibra, ¿no?, de sentimiento, ¿no? Sí, totalmente. Y que quizá para muchos en otra época hubiese sido impensable que eso tuviese éxito. Exactamente. Pero resulta que la gente, eso era lo que quería escuchar en ese momento histórico de los Estados Unidos, por lo menos, y después del mundo. Entonces, porque fueron bandas que se hicieron súper famosas en todo el mundo. Claro. Pero sí, la verdad que estos discos tienen unos mensajes muy importantes y por eso es que, como el nombre de este espacio, este podcast lo indica, discos perpetuos, porque incluso tú escuchas Jeremy hoy en día y está súper vigente, ¿no? Increíble. Porque esas sí. cosas siguen pasando. O sea, cuando fui a corroborar lo del video en YouTube y encuentro el video y tal, entre los comentarios, uno se pone a ver algunos comentarios y había unos comentarios, por lo menos uno que me llamó la atención y era de una persona que decía que es docente. Entonces dice, yo soy docente y yo crecí escuchando Pearl Jam, a mí me marcó este tema y yo siempre que tengo un alumno así, o sea, que es difícil, que qué sé yo, o sea, que no se lleva bien con el sistema y con los demás, yo automáticamente me acuerdo de Jeremy y lo trato, o sea, porque el problema es ese, cuando crees que hay que ignorarlo, ¿no? O hay que retarlo y no, castigado y punto. O sea, pasan estas cosas. Exacto. Y bueno, Esta persona decía eso. tenemos que en Estados Unidos estas cosas están ahí. Sí, exacto, pasan muchísimo, claro. Que también a veces la gente se pregunta, ¿por qué la música de antes sigue siendo buena y la música nueva no? Y a veces uno dice, bueno, en gran parte tiene que ver con la letra de los mensajes que Claro. había. Entonces hay que ver. Exacto. Pero bueno, esto que estamos escuchando al fondo es un tema que no forma parte del disco, ¿no? Pero es uno de los temas más famosos de Pearl Jam. Yellow Ledbetter, uno de esos temas que por suerte decidieron después incluir. Pero claro, es un tema que formó parte de toda esta era súper creativa que tuvieron, que fue la era de Ten, pero que fue descartado en el corte de lo que iba a salir en el álbum. Sin embargo, lo decidieron publicar como un lado B del sencillo Jeremy, justamente que fue lo que acabamos Así de escuchar. es. Una canción que cierra todos los shows de Pearl Jam desde hace, más de 30 años, que es una canción que siempre cierra los conciertos. Así que es muy importante, digamos, dentro del setlist de la banda, ¿no? Sí, totalmente. Dicen, que el solo está entre los 100 mejores solos de guitarra de la historia, según la Rolling Stone, el solo de esta canción, Yellow Ledbetter. Sí, es que además es un solo que se te queda en la cabeza, o sea, tiene todo para... Claro, es un solo, claro, eso es que uno recuerda, Sí. digámoslo, por siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, con Oceans, que sí ya es un tema que forma parte del disco. ¿Tú quieres comentar algo acerca de este tema, no? Sí, en realidad esta canción tiene un par de anécdotas. La primera es que esta canción nace justo cuando estaban preparando ya el disco. Estaba tocando la Jeff Ament con Stone Gossard en la sala de ensayo y llega Eddie Vedder y empieza a tocarles la puerta para entrar y al no poder entrar
se quedó afuera y justo empieza a llover ahí en ese momento. Él ahí mojándose afuera, lo primero que hace es agarrar una hoja de papel, un lápiz y empieza a escribir la letra de esta canción, que en un principio dijo de broma que era dedicada a su tabla de surf, pero que en realidad estaba dedicada a Beth, que era su novia de aquel entonces. Eso, bueno, por un lado. Y lo otro, que esta canción, bueno, tiene como te había dicho en una oportunidad, no tiene como una batería tan presente, o sea, no tiene una percusión, digamos. Y es porque cuando estaban mezclando el disco, la persona que estaba ahí, que se llama Tim Palmer, el ingeniero, le dijo, mira, a esta canción estaría bueno meterle algunos sonidos, algunas percusiones, y buscó un extintor de incendios y un pimentero. Imagínate. No sé cómo le hicieron sonar eso, para ver cómo suena en el disco, pero suena así, digamos. Extintor de incendio y un pimentero. El bombo, me parece. Incluso a mí me suena en cierto modo como esos tambores que usan en las orquestas sinfónicas, que son tambores afinados y que suenan así como una catedral, ¿no? Pero, exacto. Pero sí, suenan como con eco, ¿no? Exacto, como con eco, correcto. Pero es un temazo, a mí me gusta mucho y yo le hubiese creído la historia acerca de la tabla de surf, porque yo sé que a él le gusta mucho el surf. A mí también, claro. De hecho, yo cuando conocí esa versión, yo después siempre, cada vez que yo iba a surfear, siempre pensaba en esta canción. Yo pensaba, bueno, el video parece surfeando, ¿viste? El video ahí parece Diver de repente haciendo surf también. Sí, cierto, es verdad. Y bueno, pasando al siguiente tema, que sería Porch, de los mejores del disco, creo, ¿no? Sí, para mí uno de los mejores, es el único tema del disco compuesto íntegramente por Eddie Vedder. Ok. Porque él participa en la mayoría de las canciones con la letra, pero con la música solamente 100% en Porch. Ok. Y esta canción, bueno, también tiene como una cosa, un mensaje que es como extraño, sobre todo en el nombre de la canción Porch, porque dicen que algunos dicen que es dedicado o es pro aborto, digamos. Sí, exacto. En realidad entiendo que esa interpretación vino a partir del Unplugged, del MTV Unplugged. Ah, puede ser. Porque durante esa canción, él mientras cantaba esa canción en el Unplugged de MTV, él se escribió en el brazo pro-choice. Claro, el nombre de la fundación. Exacto, sí, ¿no? Y es el lema de los pro-abortos es pro-choice, porque en realidad en Estados Unidos no se le dice pro-aborto, se le dice pro-choice. O sea, que sería como pro-elección. En efecto, a mí me por gusta el derecho al aborto. Exacto, pero suena a eso, a pro-elección. Y por supuesto, como el tema se llama Porch, o sea, es como un anagrama ahí, o sea, es como que una manera de escribir pro-choice, pero medio mal escrito, ¿no? Entonces, bueno, automáticamente la gente dijo, es que Porch significa pro-choice. Es simplemente que cambiaron la O también, por la R y ya. Claro, bueno, pero la letra también habla un poco de ruptura con una pareja, es un sentimiento de vacío, esa manera que uno tiene de extrañar a un ser amado, cosas así que un poco también van formando parte un poco del disco. Exacto, sí, no, y porque además que la gente automáticamente empieza a encontrarle el significado a todo. Claro. Pero sí, es una canción que tiene muchas interpretaciones, pero una de las más comunes es esa. Y bueno, y que evidentemente la gente lo da por hecho es porque como él en el concierto se escribió esa palabra en el brazo cuando está cantando esa canción, ya la gente asumió que, listo, confesó. Claro, exactamente. Bueno, y musicalmente me parece que es como la más directa, ¿no? El Porch. Sí. Como un rock más directo. Es como crudo, es bastante cruda. O sea, tiene mucho de la esencia de Vedder, ¿no? Esos típicos gritos de él, esas melodías. Exacto. O sea, es como más pesada, o sea, es una de las más pesadas del disco. Así que quizás también no sé si a nivel punk, por Jam se volvió como más punk después, así. Pero quizás sea como un pequeño adelanto quizás de lo que vendría con otras canciones que vendrían más adelante de Pearl Jam. Sí, cierto. Esto fue como un abreboca allí. Ya llegando al final viene el tema Garden, que es una canción que también, al igual que Porch, también tiene como muchas interpretaciones y que mucha gente no ha sabido. O sea, bueno, evidentemente no ha habido tampoco una declaración oficial
pero sí hay muchísima gente que lo interpreta de mil maneras, ¿no? El tema Garden, hay gente que asegura que se trata de una mala relación amorosa también, de un tema que tiene que ver con pareja, pero en realidad muchos otros consideran que más que todo tiene que ver con una mala relación con el planeta, que por eso se llama Garden, o sea, como jardín, sí. Y que habla, porque hay ciertas frases en donde él hace alusión a el egoísmo y de la destrucción y algo así. Entonces mucha gente piensa que es un poco medio en contra de la contaminación o de la guerra. También, o sea, hay como muchas interpretaciones por allí, o sea, nadie se pone de acuerdo, porque la canción tiene medio que cosas raras que no se entienden en cuanto a la lógica completa, pero lo que muchos intuyen es eso, es que tiene que ver con el planeta, y por eso le llama Garden. Igual el tema no sé si tú alguna vez escuchaste algo. Sí, no había escuchado esa interpretación con lo del planeta, como que me llama la atención porque también es como un poco futurista, ¿no? Pensando en lo que se ve obvio. actualmente. Pero también es como dentro de estos temas, es como uno de los más subvalorados, ¿no? Me parece Garden. Sí, es cierto. Para mí, es bueno, un lindo tema, claro. Es de los mejores del disco y bueno, tampoco ha tenido tanta masividad, digamos, como otras canciones. Sí, es cierto. No tuvo tanto impulso. Por suerte, este disco es tan popular dentro de los fanáticos del grunge. Es tan conocido este disco que todas las canciones son conocidas, ¿no? Claro, sí. Pero para el que no, pero para el que no está en la movida o el que no es fanático de la banda, esta canción probablemente es algo totalmente desconocido, porque bueno, pero Garden incluso no es un tema que tampoco toquen en vivo muy frecuentemente. Exactamente, en vivo no recuerdo yo haberla escuchado, bueno, seguramente la he escuchado, pero no es un tema que está, digamos, muy seguido en el set list de la banda. Sí, es uno de esos que quedaron ahí medio en el olvido de la propia banda, y el que le sigue también está más o menos por esa onda, que es el tema Deep, que es una canción que, según el propio Eddie Vedder, está inspirada en una anécdota que él comentó en algún show en vivo antes de tocar este tema, y era que él iba caminando por la calle un día y le cayó un encendedor, ¿no? Encima, ¿no? Del cielo. Entonces cuando entonces él dice, bueno, ¿qué es esto? En lo que él voltea hacia arriba, ve que en el edificio hay un chico súper raquítico, muy flaco, asomado en la ventana y con una liga amarrada al brazo, y se está inyectando heroína. Claro. Entonces se está inyectando heroína y él lo ve, claro, al chico fue al que se le cayó el encendedor. Claro. Y él dice que esa imagen lo impactó de una manera tan horrible que él automáticamente sintió que él no quería ser así nunca. Y entonces él escribe esta canción acerca de las adicciones. El tema se llama Deep y es justamente acerca de caer muy abajo, caer muy profundo en una adicción que no, o sea, de la cual no puede salir, y intentando como ponerse un poco en el lugar de ese chico y lo que él no quería hacer y todas esas cosas, ¿no? Además porque, bueno, también ellos venían de esta experiencia con el vocalista de Mother Love Bone, exacto, que acaba de morir también, y entonces medio que, bueno, tenían como esos traumas, y entonces la canción en cierto modo habla sobre eso, sobre adicciones a las drogas. Un temazo también, Sí, muy bueno. También uno de los más conocidos del disco. Sí, exacto, no es de los más conocidos. Irónicamente, hay canciones que fueron descartadas en ese primer corte y que después se publicaron como las 2B, las que mencionamos, que fueron mucho más famosas, como el caso de Yellow Ledbetter Better, que claro, son mucho más famosas que estas que estamos escuchando, o el caso de Footsteps, que también es un tema mucho más popular que los que estamos escuchando. Y de hecho hubo muchas más canciones que quedaron por fuera de este disco y que fueron luego lanzadas oficialmente en el 2009 en la reedición del disco. Y claro, de hecho en ese disco no solamente agregaron todas estas canciones que habían quedado por fuera como bonus tracks,
sino que además también este relanzamiento que hubo en 2009 tuvo el color original que ellos querían que tuviera el disco, porque también ese es otro detalle, que el Ten que nosotros conocemos, el original, es rosado. Sí. O sea, tiene a la banda sobre un fondo y tal, que además fue esa pancarta que dice Pearl Jam atrás, sí. la hizo el propio Jeff Ament. Jeff Ament, exacto, que es artista. Pero entonces, claro, luego esta versión que sale en el 2009 es más o menos parecida a esa que ellos querían, que era una tonalidad medio marrón, y aparecen ellos ahí medio más oscuros, como pareciera medio gris. Pero bueno, en esa versión precisamente, antes de pasar al último tema del disco, estaría bueno que mencionáramos un poco estas canciones que quedaron por fuera, pero que son muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, es State of Love and Trust, ¿no? Esta que está sonando justo ahora en el fondo. Un temazo, que en su momento igual salió en el año 92. Sí, en el Unplugged. En el Unplugged salió por primera vez. Pero luego, claro, exacto, en el Unplugged. Y después esta canción fue parte de una película. Sí, de la película de Cameron Crowe, Singles. Exactamente. Entonces, claro, esta canción ya después hizo su propio camino, como una canción aislada, en donde entonces apareció en este soundtrack. En ese soundtrack también había otro tema de Pearl Jam que también salía de esta misma sesión de Ten, que era el tema Breathe, ¿no? Bueno, esta canción salió también primero, antes que Lost Dogs, salió en el... ¿Viste este compilado que hizo Pearl Jam, que compiló canciones del año 91 al 2003? Y otra cosa, que ese tema fue grabado con Abruzzes dentro de la banda. ¿Cuál? El de State of Love and Trust. Ah, bueno, este que estamos escuchando ahora es precisamente el tema Brother. Brother, claro. Que tenía como una onda ahí, también algunos temas medio funk, ¿no? Pearl Jam, que quedaron fuera del Ten, ¿no? También. Ese y otro tema que yo me acordé también, que se llama Dirty Frank, que también tiene como una onda media funkera, media Chili Peppers, no sé, como un híbrido así extraño. Sí, es cierto. Ellos dicen, en algunas entrevistas, algunas veces dijeron que las canciones estas que quedaron por fuera eran principalmente porque eran canciones así como llamadas mid-tempo, ¿no? O sea, que son canciones que no son ni rápidas ni lentas, y que ya tenían muchas canciones así en el disco, ¿no? Entonces medio que ellos trataron de equilibrar y poner canciones rápidas, canciones medias y canciones lentas, pero que ya tenían suficientes canciones medias. Entonces, y estas canciones que quedaron por fuera medio que eran del tipo media. Yo creo que la única canción que quedó por fuera y era lenta era Yellow Ledbetter y Footsteps también, se podría decir. Claro, que eran como las más baladas. Claro. Que aparte la versión de Pearl Jam, digamos, de Footsteps es como acústica, sí, acústica. Exactamente. Sí. Es totalmente acústica. Y de hecho hay varias versiones, porque está la versión esta que sale en este disco remasterizado, está la versión de Lost Dogs, está una versión que salió como lado B de Jeremy, que era otro. O sea, en realidad cada una tiene arreglos distintos. Algunas tienen armónica, sí. Otra no tiene armónica, la otra, qué sé yo. En realidad todas tienen un detallito. Pero sí, con Brother también es otro temazo que quedó por fuera. Otra canción que quedó por fuera de estas primeras sesiones del Ten y que luego publicaron en otros discos de la 2B fue Just a Girl. Claro, una canción también muy buena. Y letras, o sea, como muy literales, que en realidad aquí no valdría mucho la pena interpretar, simplemente estaría bueno que la busquen y la lean, pero que es muy buena canción y que tiene una muy buena melodía también, muy buena musicalmente. O sea, la verdad que me gusta mucho esta canción, Just a Girl, y es una lástima que no la hayan incluido, porque como te digo, incluso me gusta más que otras que sí están en el disco. Sí, es curioso. Pero bueno, por suerte igual salieron. A veces pasa eso con las bandas, que hay lados B que están buenísimos y uno no entiende por qué quedaron afuera o optaron por una o por otra. Sí, a veces las bandas no saben. En la historia se han visto muchos casos de canciones que incluso los mismos artistas ni siquiera quisieron publicarlas nunca y después resultaron súper éxitos, ¿no? Pero sí, estos son algunos. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, nos queda un tema de los que sí son parte del disco oficial, que sería Release, ¿no? Release, claro. Un temazo, no sé. Un temazo, también un tema más reposado.
Sí, es como un final tranquilo. Exacto, pero que bueno, que ahí ver un poco le habla al padre, ¿no? Que él tuvo y que en realidad no conoció como padre, sino que conoció como un amigo cercano a la familia. Como cuenta la historia él, de que, bueno, su papá realmente no era su padre, sino que era como una persona que iba a verlo como amigo de la familia, y que un día la madre le dijo a él, no, cuando él falleció le dice, mira, esta persona es tu verdadero padre, ¿viste? Y a él, bueno, a él cuando canta esta canción, de hecho, en la sala de ensayos, como que, bueno, le pega tan fuerte que sale corriendo así, llorando, y a Jeff Feynman detrás así le dice, ¿qué te pasa? O sea, y ahí él dice, le cuenta un poco la historia de, bueno, que esto era como, él se acordó como de su papá cuando interpretaba esta canción. Exacto, claro. Y el tema es el primer, cuando Pearl Jam tocó en vivo la primera vez, abrieron con esta canción, con Release, el show. De hecho, yo cuando los vi por primera vez en Chile, hace años, muchos años atrás, partió el show, de hecho, con esta canción, Release. Ok. Y bueno, esto que me comentas acerca del tema de estos traumas, pues en cierto modo que tiene Eddie con su crecimiento, con el no haber conocido a su padre, y con todas las cosas que además también cuentan que tenía una relación con su mamá medio complicada. Claro, exacto. Bueno, ahí viene un poco también la historia de Alive, ¿no? O sea, volviendo un poco al principio. Exacto, que te iba a decir, me recordó eso que hablaste al principio, porque incluso esa triada de canciones que él escribe, él le pone un nombre que es Mama San Trio, sí. Exacto, Mama San. Exacto. También, bueno, dicen que tiene como que tiene que ver, digamos, con una frase japonesa, algo relacionado con las mujeres que atendían en los prostíbulos de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira. Pero bueno, ahora que lo dices, tiene sentido eso de Mama Sam, tiene sentido lo de la relación con la madre, ¿no? Ahora me parece que sí, puede ser también. Bueno, y la canción, bueno, el coro, cuando dice Release Me, es como libérame. Exacto, claro. Una cosa muy profunda, ¿no? Que al final tiene un hilo, ¿no? Conductor en realidad, no todo el disco, pero varias. Exacto, un disco muy completo, por algo ha trascendido. Exacto. Bueno, una cosa que también hay que tener en cuenta, que él es muy fanático de Who, ¿no? Entonces todo esto como de las óperas rock, claro. Seguramente también lo inspiró un poco como para poder hacer esta primera trilogía Mama San, y después un poco las letras de las canciones de este disco, ¿no? Que tienen como esa como un poco ese hilo conductor familiar, bastante oscuro por momentos, y bueno, sí, me parece totalmente. que quizás viene un poco la inspiración de lo que hacía The Who también, en materia como de ópera rock y eso. Sí. Es muy probable porque las influencias siempre están ahí y esas cosas pesan. Así que bueno, nada, yo creo que bueno, ya llegamos al final. Un poco la gracia que tiene Pearl Jam es que, por lo menos de las bandas grunge, es la que más me parece que pudo evolucionar, creo yo. Sí, totalmente. Bueno, Benja, gracias por todo, y yo le agradezco por supuesto a todos los que nos escucharon hasta este momento del programa, a todos los que se quedaron esta hora escuchando con nosotros tema por tema este disco perpetuo que es 10 de Pearl Jam, que está cumpliendo 30 años y que para nosotros es un gustazo analizar y comentar, porque nos encanta. Así que bueno, gracias por todos. Recuerden seguirnos en las redes y recuerden escuchar nuestros demás podcasts, que hay muchísimas otras ediciones. Nos esperamos en la próxima oportunidad. Yo soy Frank Hernández, estuvo conmigo Benjamín Tapies, y nos reencontramos en la próxima edición de estos Discos Perpetuos, un podcast de Roctámbulos. Hasta la próxima. Chao. Y así termina una nueva edición de Roctámbulos Podcast. Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.